Bueno, lo que tenemos hoy son los ejercicios que corresponden al teórico de mecanismos de reacción, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son 4 ejercicios, ¿tá? Y vamos a tratar de que en cada uno sacar como lo que les tiene que quedar de ese ejercicio, ¿tá? O sea, para que ustedes vayan comprendiendo después cuando se enfrenten a un ejercicio nuevo, qué cosas tienen que tener en cuenta, ¿tá? Entonces al final del ejercicio les dejé como una notita de, de lo que les tiene que dejar ese ejercicio en definitiva, ¿sí? Bien, el ejercicio 2, empezamos. Dice, bueno, discuta las condiciones bajo las cuales la aplicación de la expresión de Arrhenius a las siguientes reacciones es una aproximación correcta, ¿tá? Y ahí les da dos opciones, ¿sí? La A es cuando se tiene una reacción elemental, ¿tá? Y la B cuando se tienen reacciones paralelas de descomposición de A con esos mecanismos que están ahí, ¿tá? Entonces, vamos a centrarnos en lo que nos está diciendo este ejercicio, en donde nosotros nos tenemos que parar en la expresión de Arrhenius, ¿tá? La expresión de Arrhenius, ¿sí? La vieron con Andrea y con Angie, ¿verdad? En el semestre anterior. Lo que planteaba era una relación entre la constante cinética y la temperatura, ¿tá? Esa relación tenía esta expresión en donde se tiene la constante cinética, ¿verdad? Es igual a A, que es un factor exponencial, por E a la menos energía de activación sobre RT, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes vieron este tema, ¿sí? Ya sabían que cuando se tenía una reacción elemental siempre se cumplía Arrhenius. O sea, siempre se cumplía que la relación entre K o el logaritmo de K y 1 sobre T era lineal. Y uno puede predecir en esa situación de una reacción elemental, si uno aumenta la temperatura, ¿cuánto es que me va a aumentar entonces la constante cinética? ¿Sí? Y eso ver cómo me afecta la velocidad de reacción para estas reacciones elementales. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene un mecanismo de reacción? Que muy brevemente, cuando nosotros hablamos un mecanismo de reacción, es cuando se tiene una reacción que se da en diferentes pasos. Esos pasos que se van a dar son reacciones elementales, ¿sí? Que una vez que se suman, generan esa reacción total, global. ¿Sí? O sea, podemos quedarnos con esa definición, después cuando vean el teórico van a ver todas las particularidades que tiene, pero con esta definición nos alcanza para ir viendo y construyendo las soluciones de estos ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tiene ese mecanismo de reacción, o sea que ya se tiene más de una reacción elemental, puede ser que se cumpla Arrhenius o no. O sea, puede ser que se cumpla que el logaritmo de K en función de 1 sobre T sea lineal o no. Y en realidad puede ser que se cumpla esto, pero a su vez que la temperatura, cuando aumente, ¿sí? La constante disminuya. ¿Tá? Y eso afecta la velocidad de forma inversa. En el teórico con Andrea vieron un ejemplo de que sucedía esto. ¿Tá? Entonces, claro, hay que ver, bueno, cuando se tiene un mecanismo de reacción, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuándo cumpliría? Y hay unas reglas que lo establecen, que tienen su lógica, evidentemente, ¿no? Entonces, se cumpliría Arrhenius si la primera etapa del mecanismo es la determinante de la velocidad. ¿Y a esto a qué nos referimos? Si nosotros tenemos una reacción, ¿tá? Que ocurre en diferentes pasos, ¿no? Con diferentes pasos, evidentemente el paso más lento es el que me va a determinar la velocidad total de esa reacción. O sea, esa velocidad no puede ir más rápido que esa etapa lenta, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es, bueno, si la primera etapa, ¿tá? De ese mecanismo es la lenta, entonces me va a cumplir. Después, a lo largo de los ejercicios, vamos a ver por qué sucede esto. ¿Tá? Y si en el caso de que en esa primera etapa no fuese la lenta, ¿no? Fuese un proceso rápido, fuese un equilibrio, lo que fuera, y después hay una sucesiva etapa que fuese la lenta, entonces
la ley de velocidad va a tener una determinada constante cinética global, y si esa constante cinética es una productoria de constantes, ¿sí?, cinéticas de cada de etapas de ese mecanismo, si eso queda una productoria, entonces va a cumplir con Arrhenius. ¿Ah? Entonces, ¿a qué podemos decir? Si una reacción es elemental, entonces cumple con Arrhenius, pero si cumple con Arrhenius no tiene por qué ser una reacción elemental. Muchas veces les va a pasar que el hecho de que cumpla Arrhenius nos facilitan un montón de cálculos. Y a su vez, cuando cumple Arrhenius, ¿sí?, uno puede decir, ah, bueno, tengo una reacción elemental. Bueno, no necesariamente. O como me cumple Arrhenius, entonces la reacción es esta y pasa así. Bueno, no necesariamente. ¿tá? O sea que si es elemental, me cumple con Arrhenius, pero si no es elemental, tienen que tener, no tiene, perdón, y si cumple Arrhenius, no tiene por qué ser elemental. Entonces tienen que tener como más información para decidir si es un mecanismo o no. ¿Tá? Bien. Esto es lo que decíamos, ¿tá? Que la expresión de Arrhenius siempre se cumple para una reacción elemental. Bien. Y ahora nos vamos a la otra parte que es más interesante. ¿tá? Entonces, nosotros acá tenemos una reacción que es de descomposición de A. ¿tá? Entonces, tenemos las reacciones ocurren de forma paralela, ¿tá? De descomposición de A, con los siguientes mecanismos. Esto es un símil de lo que vieron en reacciones complejas, a ver, sí, con Andrea, ¿tá? En donde tenían reacciones paralelas. ¿tá? Lo único que ahora, en vez de tener esas reacciones paralelas con un único, en un único paso como tenían antes, ahora tienen en varios pasos cada una de ellas. ¿tá? Pero es una extensión de eso. Entonces, fíjense que acá tenemos que A se va a descomponer mediante un mecanismo de reacción y se va a descomponer mediante otro mecanismo de forma paralela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo sería la estrategia? ¿Tá? Nosotros tenemos que ver la descomposición total de A. ¿tá? Y la descomposición total de A se va a dar en esta reacción, o sea, A más agua, que en este caso agua lo vamos a poner como un reactivo, podemos pensar que estamos en un medio que no es acuoso directamente, ¿tá? Para darnos B y C. ¿sí? Esta es la reacción que nosotros tenemos. Entonces, la velocidad con la cual se descompone A, ¿verdad? Va a estar definida por lo que sucede en este mecanismo, ¿verdad? Que ahora nos lo detallamos, y lo que sucede en este a la vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Que si yo sumo esas dos velocidades, ¿no?, de esos dos mecanismos, ¿tá? Me va a dar la velocidad total. Entonces, cuando yo tengo reacciones paralelas, que eso lo vieron también, y en este caso que ocurren mecanismos, la velocidad total que uno tiene que expresar, ¿verdad?, es la suma de esos dos componentes. ¿tá? Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, vamos a ver cómo es la expresión, ¿verdad?, de B1, o sea, la expresión de la velocidad de descomposición de A para este mecanismo, y después vamos a ver cuál es la expresión de velocidad para este mecanismo. ¿tá? Y después, nada, vamos a sumarlas, y con esa velocidad total vamos a evaluar qué es lo que sucede con las constantes cinéticas, porque si ustedes recuerdan, el objetivo que tenía esto era ver si cumplía con Arrhenius o no. Evidentemente, la primera etapa no es la lenta, ¿sí?, de este mecanismo, no estoy en esa situación, entonces tengo que ver, bueno, si esa constante global que me queda al final, ¿no?, en la expresión de velocidad total, si eso es una productoria de constantes, y por ende me cumple con Arrhenius o no. ¿tá? Entonces, hacia ahí vamos. Bien. Cuando ustedes se enfrentan a un ejercicio de mecanismos, o cuando están en el laboratorio, o cuando estén más adelante y tengan que estudiar alguna cinética, o lo que fuese, ¿tá? Lo primero que hay que entender es que en estas reacciones que no son radicalarias y demás, ¿tá?, el mecanismo tiene que representar a la reacción. Yo no puedo plantear un mecanismo en donde la reacción global de ese mecanismo, o sea,
no puedo plantear las diferentes etapas en las que va a ocurrir si al final obtengo algo que no es la reacción global. ¿Tá? Entonces, ustedes en primera instancia tendrían que chequear eso. ¿Tá? Y lo que vemos acá es que A, ¿sí?, va a reaccionar con un protón, ¿tá?, para dar AH+. En este caso, nosotros ponemos, es un equilibrio muy desplazado hacia los reactivos, ¿tá? Que eso es una información que nos va a servir para la parte de evaluar las velocidades. ¿Tá? Pero tengan cuidado que esta doble flecha no indica necesariamente que haya un equilibrio. Acá porque se dice, pero si ustedes no tienen esta información, lo tienen que tratar como reacciones en oposición. ¿Tá? O sea, reacciones que evidentemente en un tiempo infinito van a llegar a una velocidad igual, evidentemente, pero en los tiempos de estudio las velocidades no tienen por qué ser iguales de la velocidad directa y la inversa. ¿Tá? Eso se la anotan también, porque es cuando ustedes ven ahí que tienen una doble flecha, dicen, bueno, estoy en equilibrio y lo trato como tal, ¿tá? Pero en realidad no necesariamente es esa situación en la que se estudia. ¿Tá? Entonces, acá lo que se genera es un intermediario de reacción. ¿Tá? Este intermediario de reacción que tienen acá, H, después va a reaccionar con el otro reactivo para generarme los productos IH+. ¿Sí? Entonces, cuando veo la reacción global para ver si este mecanismo está de acuerdo con la reacción que yo estoy planteando, ¿tá?, veo que efectivamente llego a que A más agua me da B y C. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que dije, bueno, este mecanismo cumple con la reacción global y demás, está bien y demás, bueno, vamos a centrarnos en encontrar la expresión de la ley de velocidad. Entonces, acá en este caso nosotros sabemos que la última etapa es la lenta, ¿sí? Y podemos plantear, ¿tá?, la velocidad como la descomposición de los productos. A ver, acá voy a abrir un paréntesis. Uno puede, como vieron, que esto lo vieron también cuando tienen reacciones complejas y evidentemente en formal, uno puede plantear la velocidad en función del reactivo o en función del producto, ¿no? Lo que se me descompone el reactivo en función del tiempo o lo que se me descompone el producto en función del tiempo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo reacciones que ocurren con mecanismos, ¿no? O sea, que no es una reacción directa, no necesariamente la velocidad de descomposición del reactivo va a ser igual a la velocidad de formación del producto. ¿Tá? Y eso a veces ocurre, ¿no?, que que es igual, ¿tá? Vamos a ver en algún punto por qué y qué es lo que sucede para que sean iguales, pero no necesariamente. Entonces, cuando ustedes vayan a plantear la velocidad, ¿tá?, lo ideal es o ubicarse en la etapa lenta o ubicarse en el producto. ¿Tá? Vamos a ver que en realidad es lo mismo, capaz que en algunos mecanismos tiene mayor dificultad de repente si me ponen el producto, porque tengo que ir viendo las expresiones de intermediarios y demás, pero si ustedes se parten en una de esas dos opciones van a llegar a una ley correcta, o por lo menos una ley, o sea, que correcta con respecto al mecanismo que proponen. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? En este caso es lo mismo porque esa etapa es la última, ¿tá? Entonces me pongo, o sea, establezco que la velocidad va a ser igual a la variación de B con respecto al tiempo, que en este caso va a ser igual a la variación de C con respecto al tiempo, porque estoy en esta etapa y esta es una etapa elemental del mecanismo de reacción, ¿tá? Por eso son iguales estas dos. Y acá nada, defino como definieron en cinética formal, o sea, esto va a ser igual a K2, ¿tá?, por la concentración de agua por la concentración de este intermediario AH+, elevada a la 1 porque los coeficientes ahí son 1. ¿Tá? Esto como en cinética formal. ¿Y cuál es el problema acá? Ustedes vieron, ¿sí?, que las expresiones, ¿no?, de la ley de velocidad, uno las puede plasmar, pero después cuando va al laboratorio, en realidad lo que se tienen son resultados experimentales que confirman esa ley y demás. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa?
una ley no puede quedar con intermediarios de reacción, ¿tá? Porque esos intermediarios de reacción es muy complejo poder determinar qué es lo que sucede experimentalmente con ellos, ¿tá? Entonces, las leyes, ¿verdad?, quedan expresadas en función de reactivos o también, ¿sí?, en algunos casos muy particulares, ¿sí?, de catalizadores o de productos si fuesen autocatalíticas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un intermediario a cada reacción, ¿sí? Entonces, ese intermediario de reacción, ¿tá?, yo tengo que encontrar una expresión para poder sustituir a ese valor de intermediario, ¿no?, para que la ley no me quede con intermediarios de reacción, ¿tá? Entonces, es como, ahora empieza, bueno, otra etapa. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar qué es lo que pasa con este intermediario de reacción. Entonces, si ustedes se fijan, acá se genera, ¿verdad?, a partir de la interacción de A con H, también se descompone para dar A y H+, ¿sí? Y en la siguiente reacción se reacciona con el agua, o sea que se descompone también, ¿tá? Pero, como nos están diciendo acá que tenemos un equilibrio desplazado hacia los reactivos, ¿tá?, nosotros podemos centrarnos en esta reacción, ¿sí?, directa y opuesta. Como sabemos que es un equilibrio desplazado hacia reactivos, vamos a ver que el equilibrio se llega rápido, una vez que se genere ese intermediario, entonces la velocidad directa y la velocidad inversa van a ser las mismas. Entonces, si yo planteo la expresión de la velocidad directa y de la velocidad inversa y la igualo, ¿tá?, ahí voy a poder obtener la expresión de ese intermediario para poder sustituirla en esta ley cinética, ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eso. Entonces, en el equilibrio, vemos que la reacción directa va a ser igual a K1 por la concentración de A por la concentración de H+, elevada a la 1 por sus coeficientes, y la velocidad opuesta va a ser igual entonces K-1 por la concentración de H+. Y acá, sencillamente despejo, ¿sí?, la expresión del intermediario, y una vez que lo tengo acá, fíjense que me va a quedar con A y con H+, y ahora vamos a ver qué pasa con este H+, que en realidad no estaba en la reacción global, ¿tá? Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Y llegamos a esta expresión, ¿tá?, de ley de velocidad. A mí en este momento siempre les pregunto, ¿qué les parece que es H+? ¿Sí? Yo sé que con el tema del teórico, que de repente no lo pudieron ver y demás, ¿tá?, pero intuitivamente, ¿qué les parece? Miren, o sea, mírenlo por el mecanismo, ¿no? Acá tengo que A reacciona con H+ para darme algo, ¿tá?, y ese algo reacciona y me da los productos y se me regenera ese H+. ¿Qué podría ser este H+? Una enzima. Que es un catalizador, perfecto, sí, sí, perfecto. ¿Tá? Un catalizador. Entonces, van a ver que en las leyes de velocidad pueden aparecer, ¿verdad?, los catalizadores, ¿tá?, que participen en esa reacción, ¿tá? Bien, llegamos entonces a esta expresión. Miren esto, ¿verdad?, que si yo lo veo acá, esto que tenemos acá es una constante global, ¿no? Entonces, fíjense que tengo ahí como una productoria de constantes, entonces esa información la vamos reteniendo para poder llegar a la conclusión final, que era si cumplía con Arrhenius o no. Entonces, vamos al siguiente mecanismo. ¿Se acuerdan que teníamos que A se descomponía en dos reacciones, ¿sí?, por medio de dos reacciones? Entonces ya vimos como la expresión de la ley de velocidad para la primera, y ahora vamos a la segunda. Nuevamente, nos fijamos que ese mecanismo cumpla con la ley, cumpla con la reacción global, ¿sí? Y tenemos que A, vamos a presentarlo, que no lo presentamos, va a reaccionar con OH para darnos B y C,
¿sí? Ya nos da un producto y nos da un intermediario, ese intermediario reacciona con el agua para darnos el otro producto y el OH de nuevo. ¿tá? La reacción global se cumple con este mecanismo, o sea que podría ser un mecanismo factible, ¿verdad? Para expresar esa descomposición de A, ¿tá? Que en este caso va a ser en medio básico. ¿tá? Entonces vamos a hacer lo mismo. El tema es que ahora yo tengo que la primera reacción es la lenta, ¿sí? Y después tengo una reacción rápida. ¿tá? Entonces acá vamos a ver las dos formas de resolverlo, ¿tá? Que esto es muy sencillo, pero que después de repente a ustedes los ayuda. Después cuando vayan a resolver los ejercicios lo hacen como quieran, ¿tá? Porque en ese sentido es invariante. Entonces, yo puedo plantear la velocidad, ¿no? Como la de formación de C con respecto al tiempo, ¿tá? Y esto va a ser igual a K1 por A por OH. ¿Esto por qué es? Porque me paré en la lenta. Dije, bueno, el producto que estoy analizando, ¿verdad? Va a estar dado entonces por la reacción de la etapa lenta, y acá lo defino, y bueno, y llego a esta expresión. ¿tá? No tengo intermediarios acá, ¿sí? Por ende, esta expresión sería válida. ¿tá? Fíjense que me apareció el OH acá de nuevo, ¿tá? Que no me aparece en la reacción global, que se me consume, se me regenera, por tanto, sería un catalizador también. ¿tá? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el otro paso, que es empezar desde los productos, ¿tá? Para que vean que van a llegar a la misma ley de velocidad. Entonces yo digo, bueno, planteo la velocidad 2, ¿sí? Va a ser igual a la variación de C con respecto al tiempo. Entonces veo dónde es que se me está generando o consumiendo ese C, ¿verdad? Para poder ver todo lo que está afectando al parámetro que yo puse, ¿verdad? Analizar, y veo que se me está generando solo en esta última etapa. Entonces, esta formación de C con respecto al tiempo va a ser igual a la constante prima 2 por el agua por la concentración de C-. ¿tá? ¿Y qué es lo que me pasa? Bueno, tengo este intermediario de reacción, ¿tá? Entonces tengo que encontrar la expresión para poder sustituir ese intermediario. Y lo que vemos es que se me genera en una etapa lenta y se me consume en una etapa rápida. Entonces, acá también se los voy a explicar brevemente porque esto lo dieron en el teórico, ¿tá? Pero vamos a reafirmarlo. ¿Qué es lo que sucede? Se me genera en una etapa lenta, ¿tá? Y después se me consuma rápidamente. O sea que ni bien se me genera ese intermediario, se me va a consumir. Entonces la cantidad que yo voy a tener ahí va a ser muy pequeña. Y a su vez, la variación con la que cambia la concentración con respecto al tiempo también va a ser despreciable. Por esto de que se me genera y se me consume rápidamente. ¿tá? Cuando nosotros tenemos eso, esa situación, lo que decimos es que ese intermediario está en estado estacionario. ¿tá? Se tienen que cumplir esas dos cosas, que haya muy poquito y que se me genere lento y se me consuma rápido. ¿Qué es lo que ¿por qué es interesante esto? Porque nos ayuda, ¿verdad?, a encontrar la expresión de esos intermediarios. Porque en este caso es muy sencillo, pero en situaciones más complejas, como vamos a ver un poquito más adelante, nos va a ayudar muchísimo. ¿tá? Entonces, nosotros decimos que estamos en estado estacionario, ¿sí? Que C menos está en estado estacionario, entonces podemos plantear esta ecuación. Entonces, si nosotros evaluamos qué es lo que le sucede a C, ¿verdad? O sea, que se me genera en esta etapa y se me consume en esta etapa, eso, ¿verdad? Lo podemos igualar a 0 y de ahí obtener la expresión de C. Entonces, si ustedes se fijan, acá se me está generando, ¿tá? Entonces, esto a prestar atención también. Cuando ustedes en cinética formal y en reacciones complejas, ¿verdad? Ustedes siempre, si definían la velocidad en función de reactivos, era menos la variación del reactivo con respecto al producto, y la variación del producto es más la variación del producto con respecto al tiempo, porque por esto de que la velocidad tiene que ser positiva, no puede ser negativa. ¿tá?
Entonces, en estas situaciones, lo que hay que tener mucho cuidado es que ustedes a este intermediario en algunos momentos lo van a tener como producto, en otros momentos lo van a tener como reactivo, y tienen que tener en cuenta esto de que, bueno, o pongo el menos o le pongo el más, ¿verdad? Porque siempre las velocidades tienen que ser positivas, ¿está? Entonces, ahí la forma en que lo van a resolver va a ser muy personal en el sentido de que si les conviene poner el menos, si no, ¿tá? Pero tiene que ser coherente después, ¿tá? Entonces yo acá puse formación de C con respecto al tiempo, ¿tá? Entonces, si es formación de C con respecto al tiempo, cuando es producto, cuando se me genera, ¿tá? Voy a tener voy a tener un término positivo, ¿tá? Y va a ser entonces K' por la concentración de OH por la concentración de A, y acá cuando se me consume le pongo el menos, ¿sí? Y va a ser igual entonces a K'2 por la concentración de C- por la concentración de agua. ¿Tá? Esto igual a 0, ¿por qué? Porque considero que está en estado estacionario, por esto de que se me genera lento, se me consume rápido, tengo poco en el medio, ¿tá? Entonces lo puedo considerar. Y claro, ¿y qué es lo que me facilita esto? Bueno, yo puedo igualar estas dos expresiones, ¿tá? Que en definitiva igualo las velocidades, y pue'do despejar, entonces, acá me conviene ya despejar todo el término, ¿sí? Porque tengo K'2 por C menos por agua, ya no me conviene despejar C menos, sino pues ya tengo toda la expresión, y esto es igual entonces a K' por A por H menos, que es la velocidad de la etapa lenta. Ay, esperen que me fui. ¿Tá? Esto también nos demuestra lo que decíamos, que la velocidad de un mecanismo está determinada por la velocidad de la etapa lenta. ¿Tá? Ya empezamos como a ver de nuevo que eso efectivamente es así. Entonces llegamos a la expresión de qué es lo que sucede con la velocidad para el mecanismo 2. ¿Tá? Entonces, como dijimos anteriormente, descomposición de A me ocurre por dos caminos distintos, yo tengo que sumar las dos para poder evaluar qué es lo que sucede, ¿tá? Con esa velocidad total. ¿Tá? Y el objetivo era ver si esa reacción, ¿verdad?, dada en función de esos mecanismos, cumplía con Arrhenius, ¿tá? Y vamos a eso. Entonces tengo B1, B2, ¿tá? Y lo que hago es sumarlas. Acá sencillamente lo que hice fue sumar y saqué A de factor común. ¿Tá? Entonces me quedó toda esta expresión. Entonces, fíjense, ¿esto cumpliría con Arrhenius o no? A ver si alguno se anima a decir algo. Pueden decir un sí, un no y nada más, y no les pregunto por qué, aunque si quieran decirlo sería fantástico. ¿No? ¿No se animan? ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos un mecanismo de reacción, cumplía con Arrhenius si se da una productoria de constantes cinéticas? ¿Tá? Y en este caso, yo no puedo ni siquiera llegar a una constante global, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo términos de agua, los catalizadores en el medio, ¿sí? Yo no puedo llegar a esa expresión. Ustedes vieron en los ejercicios, creo que en los ejercicios con Angie, creo que los daban. En los ejercicios de efecto de la temperatura hay ejemplos de que les muestra por qué es que se llega a que una productoria constante cumple con Arrhenius. Esto es sencillamente porque cada una de estas cumple con Arrhenius porque forman parte de una reacción elemental. ¿Tá? En este caso, así como está, no cumplirían. Si ustedes se enfrentan a un ejercicio y llegan a una ley que no les queda esa productoria, sencillamente ponen, bueno, no me cumple con Arrhenius. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que le decía, ¿tá? Pero ¿qué es lo que pasa? Vieron que nosotros lo que tenemos acá es una reacción que es en medio ácido, ¿sí? Habíamos dicho que el protón es un catalizador, y acá una reacción en medio básico. El OH es el catalizador, ¿sí?
Estos son, es una catálisis ácido-base, y a esta altura de nuestras carreras, de sus carreras, ya sabemos que efectivamente o trabajamos en medio ácido o trabajamos en medio básico para poder ¿qué? Priorizar una de estas. ¿Tá? O sea, podemos jugar con esos parámetros, ¿verdad? Para favorecer un mecanismo u otro. ¿Tá? ¿Y eso cómo lo traducimos en la parte de cinética? Tenemos esa expresión. ¿Tá? Si tenemos una concentración de protones baja, o sea, decimos, bueno, trabajamos en un sistema alcalino, entonces lo que va a pasar es que va a primar un término con respecto a otro. ¿Tá? Que eso en realidad, ¿qué es lo que quiere decir cuando vemos los mecanismos? Que el mecanismo de descomposición de A en medio básico, ¿verdad? Va a primar en cuanto a velocidades, ¿verdad? Con respecto al ácido. Incluso capaz que el ácido ni se dan las condiciones de pH que estemos trabajando. ¿Tá? ¿Y eso cómo lo traducimos en velocidad? Bueno, entonces yo puedo decir que la velocidad que corresponde a la descomposición en medio básico es mucho mayor a la que corresponde en medio ácido, entonces llego a esta expresión. Y bueno, y la la K'1 correspondía a la reacción en la primera etapa, ¿verdad? Del mecanismo correspondiente a la velocidad 2, que es una etapa elemental, y si es elemental, me cumple con Arrhenius. Entonces, si yo trabajo en estas condiciones, sí me cumpliría con Arrhenius. ¿Sí? Ahora vamos al otro. ¿tá? Si yo digo, bueno, voy a ajustar mi sistema a un medio ácido, ¿tá? ¿Qué voy a hacer? Voy a primar un mecanismo sobre otro, hago lo mismo, entonces puedo decir, o sea, eso si lo traduzco a lo que son la ley de velocidad, voy a decir que la que corresponde a B1 va a ser mucho mayor que la que corresponde a B2, ¿tá? Entonces puedo llegar a esa ley. ¿tá? Y acá sí tengo una productoria de constantes cinéticas. Entonces, si tengo una productoria, me cumple con Arrhenius. ¿tá? Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? ¿tá? La idea es, primero, se las leo y después vamos viendo algunas cositas. Las reacciones elementales cumple con Arrhenius, eso lo marcan también. Si la reacción cumple con Arrhenius, no tiene por qué ser una reacción elemental, también lo marcan. Porque acá hay que tener un detalle. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno encuentra una reacción elemental, es fácil poder decir la ley de velocidad. ¿Por qué? Porque los coeficientes van a coincidir con los órdenes de la reacción. Entonces, si ustedes de repente les dan una serie de datos y esa serie de datos les cumple con Arrhenius y dicen, bueno, es una reacción elemental, entonces la ley de velocidad es tal, tal, tal. Ojo, porque no necesariamente pasa eso. ¿tá? Entonces, tengan cuidado, tienen que tener más elementos para decir que es elemental y por ende poder llegar a una ley y demás. ¿tá? Ese es lo que tendrían que cuidarse. ¿tá? Una reacción puede darse mediante más de un mecanismo a la vez, ¿sí? y los dos deben tenerse en cuenta para definir la ley de velocidad total de la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que puede pasarles que tengan los dos mecanismos, ¿sí? y que ustedes sepan, ¿no? después que le digan, bueno, trabajo en pH ácido, trabajo en pH básico, y ustedes ya sepan que en realidad un mecanismo no lo van a tener en cuenta, pero sí hay que tener presente que van a tener, que inicialmente tienen que tener los dos. Esto es importante en los próximos temas, cuando vean catálisis, ¿sí? que van a tener mecanismos que son catalizados para esa reacción y mecanismos que no son catalizados. ¿tá? Pero el mecanismo no catalizado también se va a dar. Entonces, que después lo va a profundizar mucho más Jorge y lo van a ver con Santiago también y con Patrice, pero que les quede presente que siempre inicialmente cuando tengo una descomposición o una reacción que ocurre por diferentes procesos, lo tengo que tener en cuenta inicialmente, aunque después descarte uno o ponga la condición, ¿verdad? Pero siempre inicialmente lo tengo que plantear.
puedo llegar a una ley de velocidad total y luego puedo estudiarla en condiciones particulares, que era lo que decíamos ahora, y cada etapa del mecanismo puede dar información útil para plantear la ley de velocidad. Esto viene en referencia a que cuando, por ejemplo, en la letra se le decía, bueno, tengo un equilibrio desplazado hacia los reactivos, o esta etapa la lenta, o como vamos a ver más adelante, este está en estado estacionario, o este se genera lento, se consume rápido. Bueno, toda esa información sirve para poder armar la ley de velocidad, ¿tá? Entonces, presten atención a todas estas cositas que después le va a ayudar a poder resolver los ejercicios y también a plantear en sus vidas profesionales velocidades, porque en definitiva es súper importante poder comprender cómo es que a qué velocidad se está descomponiendo algo o está reaccionando algo, o cómo yo puedo modificarlo de alguna forma, ya sea con pH, con temperatura, lo que fuera. Porque fíjense, si ustedes, una de las cosas interesantes de esto es que ustedes, si trabajan, por ejemplo, en medio ácido o medio básico, pueden predecir cómo es el aumento de la temperatura, si hacen un cambio, un aumento o una disminución, no, si hacen un cambio, cómo es el aumento o la disminución de la velocidad de reacción con un aumento de la temperatura o una disminución de la temperatura. ¿Tá? Entonces, por eso es como súper interesante que entiendan todo esto, ¿verdad? Para poder predecir. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Terminamos con el ejercicio 2, vamos a ver la hora. Bueno, hay que meterle. ¿Alguna pregunta de esto? No, me fijo, a ver, en el chat, que no sé por qué no lo veo. En el chat no hay nada, entonces sigamos. En este ejercicio, ¿sí? Lo que, ahora lo vamos a leer bien, pero la idea es poder demostrar, ¿verdad?, que la velocidad de la etapa lenta, ¿verdad?, si uno plantea la velocidad de la etapa lenta, es correcto, y que va a ser igual a la velocidad si uno lo plantea desde los productos. Va a estar como enfocado un poco en eso, este ejercicio. Entonces dice, la reacción en fase homogénea, se tiene A más S para dar B más P, dice, sigue el siguiente mecanismo. Tienen S más A, que reacciona para dar SH y B, B es un producto de reacción, SH es un intermediario. A su vez, SH más B reaccionan para volver a formar A y S. Acá no tengo información si esto llega a un equilibrio, si no. Yo lo tengo que tomar como que son reacciones en oposición y que en los tiempos que voy a estudiar no llegan a la misma velocidad. Después tengo que este intermediario de reacción, ¿verdad?, se va a descomponer en C. Esta es la etapa lenta del mecanismo de reacción. Después este C, que se formó lento, se va a consumir rápido, por lo menos más rápido que esta de acá, para generarme D, y D se me va a consumir en C y me va a generar P en otra etapa sucesiva. Nuevamente, esto no está establecido como un equilibrio, yo no lo puedo establecer, son reacciones en oposición, y así es como la tengo que plantear. Entonces nos dice, suponiendo que los intermediarios C y D están en estado estacionario, o sea, C y D están en estado estacionario, demuestre que la velocidad de formación del producto final puede expresarse en función de la velocidad de la etapa lenta. Y la velocidad de la etapa lenta, ¿cuál es? Es K2 por el intermediario SH. Entonces, nada, lo que vamos a hacer ahora es, como hicimos en el ejercicio anterior, pararnos, definir la velocidad con respecto a P, ¿verdad? Y ir viendo cómo nos va quedando todas esas expresiones y a partir de la información que vamos teniendo, cómo podemos ir sustituyendo la expresión de esos intermediarios para poder llegar a la ley de velocidad que corresponde. Muy bien. Tenemos acá el mecanismo. Lo primero que tenemos que hacer que es chequear que ese mecanismo corresponde a la reacción global. Entonces vemos que este intermediario
se me genera acá, se me consume, acá también, el C, el D, ¿verdad? Los puedo cancelar y llego entonces a la expresión de la reacción global. ¿Está? Por ese lado va bien. Entonces, lo que nos dicen es que están en estado estacionario. ¿Tá? Nuevamente, ¿qué es lo que significa? Que se me genera en una etapa lenta, se me consume en una etapa rápida. ¿Tá? Acá la información ya no las dice, ¿tá? Que esos están en estado estacionario. Si no, lo que tuviesen que ver es, bueno, si bien esta es la etapa lenta, ¿tá? Y después se supone que todo lo que ocurre después se hace a una velocidad más rápida, hay que ver acá con D, ¿verdad? Porque acá C se me consume, ¿verdad? Se me genera D, y D, ¿tá? Se me genera acá y se me consume, tanto en esta como en esta. ¿Tá? Para que D esté en estado estacionario, evidentemente la velocidad con la cual se me va a consumir, ¿sí? Tiene que ser más rápida que la velocidad con la cual se me genera. ¿Tá? Entonces, si bien acá es un dato, si ustedes no tuviesen este dato, tuvieran que ver, bueno, ¿qué me pasa con estas constantes? ¿Tá? Que K3, que la suma, ¿verdad? O sea, ver los efectos de esa descomposición de D para dar C y para dar P, o sea, en total, ¿verdad? Tiene que ser más rápido de lo que se me genera ese D. ¿Tá? Eso en el teórico está, cualquier cosa, hay ejemplos específicos, cualquier cosa vuelven al teórico y lo miran bien. ¿Tá? Bueno, como está en estado estacionario, ¿sí? Entonces yo puedo plantear, ¿verdad? Que la variación de C con respecto al tiempo es prácticamente cero, y lo mismo para D. ¿Tá? Que esto nos va a ayudar a poder ir viendo esas expresiones para esos intermediarios y poder llegar a la ley de velocidad. Acá les pongo el mecanismo para tenerlo presente, para ir analizando cada una de las etapas, y empezamos, ¿verdad? Como habíamos hecho en el ejercicio anterior. Me planteo la variación de P con respecto al tiempo, ¿tá? Y eso va a ser igual entonces, me fijo en el mecanismo dónde es que se me genera P, ¿tá? Y eso va a ser igual entonces a K4 por D. ¿Tá? Es una reacción elemental porque es un paso en el mecanismo de reacción, entonces yo voy a saber que los coeficientes me van a coincidir con los órdenes, ¿tá? Entonces yo puedo llegar a esta expresión. Bien, ¿cuál es el problema? Tenemos D. ¿Tá? D es un intermediario de reacción, no me puede quedar la expresión de la ley de velocidad con un intermediario de reacción, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar esa expresión para D. Entonces, me voy a fijar qué es lo que le pasa a D. Y fíjense, vengo al mecanismo y lo que veo es que D se me genera, se me consume y se me genera. Entonces voy a tener que tener tres términos, ¿verdad? Para esta ecuación. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo tengo en tres etapas, ¿sí? Porque más allá de que esta es directa e inversa, lo podemos tomar la inversa como otra etapa que se da, ¿verdad? Entonces, decimos, bueno, planteo como variación de D con respecto a T, ¿tá? Positiva. Entonces, me paro acá y digo, bueno, acá se me está formando, entonces me fijo en la ley de velocidad con la cual se me forma D en esta etapa, que va a ser igual a K3 por C. En la siguiente etapa se me está consumiendo. ¿Tá? Si me está consumiendo, yo me tengo que parar desde este lado y ir hacia acá. ¿Tá? Como se me está consumiendo y yo planteé más de C sobre T, entonces le tengo que colocar el menos acá. ¿Tá? Porque se me está consumiendo ahí ese D. ¿Y cómo se me está consumiendo? Bueno, K-3 por D. ¿Tá? En la siguiente etapa se me está consumiendo también. ¿Tá? Entonces voy a tener K4 por D. En estos casos, si les queda más sencillo poner las reacciones, o sea, no plantear, o sea, ponerlas todas las etapas en diferentes renglones, lo pueden hacer, eso es como a ustedes les quede más claro. ¿Tá? Entonces, nos queda esto. Y esto es igual a 0 porque está en estado estacionario. ¿Tá? Vamos a ver qué es lo que le sucede a C. Entonces tengo dC sobre dt es igual a K2 por CH. ¿Por qué? Porque C se me está generando en la etapa 2. ¿tá? Entonces voy a tener K2 por CH,
se me está consumiendo en la etapa 3, entonces voy a tener K3 por C, y se me está generando en esta, ¿verdad? Entonces, como en esta va a ser el producto, entonces voy a tener D por K menos 3. Y eso es y positivo, porque en este caso, en el menos 3, el C es el producto. Entonces, esto es igual a 0, y fíjense que acá estratégicamente, en realidad nos sirve sumar las dos ecuaciones. Porque si nosotros sumamos las dos ecuaciones, vamos a ver que tenemos el término de K3 por C, y acá menos K3 por C, acá menos K menos 3 por D, y acá más K3 por menos 3 por D, entonces llegamos a esta igualdad. K2 por CH menos K4 por D igual a 0, y acá lo igualamos, y fíjense que lo que habíamos definido inicialmente era K4 por D, ¿verdad? Y acá nos queda igual esa expresión. Si a ustedes no se les hubiese ocurrido hacer esto, nada, lo que tendrían que haber hecho es despejar D, les va a quedar en función de C, y después despejando C, de acá, se les iba a complicar porque tenían D, y además les iba a quedar como mucho más complejo, ¿verdad?, de resolver ese sistema. Entonces a veces, estratégicamente, cuando se complican, así es más sencillo. Eso también lo van a encontrar en los ejercicios. Bien, entonces, llegamos a esto, ¿verdad? Entonces podemos decir que dP sobre dt es igual a K2 por CH. ¿A qué conclusión llegamos? Y no olvidar que la velocidad de formación del producto de una reacción la puedo plantear a partir de la velocidad de la etapa lenta. Esto, nada, como les decía anteriormente, ustedes cuando se enfrenten a los ejercicios, háganlo de la forma que les quede más cómoda, en el sentido de que puedan entender, porque acá puede ser sencillo, ¿verdad?, en esa etapa lenta, pero si tienen un mecanismo más complejo o lo demás, capaz que se les puede complicar. Si ustedes parten directo del producto y van viendo qué es lo que tienen que ir sustituyendo, ¿verdad?, para poder llegar a una ley en donde no se tengan intermediarios de reacción, seguramente van a llegar bien. Entonces, mi recomendación de vieja nada más es, bueno, si ven que es medio complicado, empiecen con el producto. Si no, nada, tírense a plantearlo a partir de la etapa lenta. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos este segundo ejercicio. Me fijo si en el chat no hay preguntas. ¿No? ¿Alguno tiene alguna preguntita de acá? Bueno, seguimos. Este ejercicio es interesante. Antes de leerlo se los cuento, porque es re interesante. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza, ¿no?, a estudiar reacciones y demás, muchas veces en realidad tiene datos experimentales, ¿sí? Y bueno, y hay muchas propuestas de cómo puede ser que se dé eso. Entonces, acá no es que se tenga una ley de velocidad, o sea, lo que vamos a hacer es tratar de decir, bueno, a ver, con el mecanismo que propongo, que pueden ser todos estos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los resultados experimentales que tengo y cómo puedo correlacionar eso y así descartar algunas de las propuestas que hice, ¿verdad? Y quedarme con la que podría ser, que después va a tener una ley de velocidad asociada y va a tener que explicarse y demás. Pero es como un paso previo también. Entonces, este ejercicio va como enfocado en eso, como que podamos ir razonando con esos resultados experimentales, a ver si las propuestas que nosotros hacemos están bien. Entonces dice, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos puede corresponder la gráfica de concentración contra tiempo que se muestra en la figura. Se partió del compuesto A puro en concentración inicial A sub 0. O sea, yo partí de A, y no tengo, y no coloco ni B ni C, pero sé que B está por ahí, porque lo puedo detectar, y tengo C. Entonces, me voy a parar primero acá, y después vamos a los mecanismos. Fíjense que lo que pude determinar experimentalmente es que A, ¿sí?,
disminuye su concentración hasta la mitad. ¿Tá? A un tiempo, vamos a considerar un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Un tiempo infinito, bastante prolongado por lo menos. B, ¿sí? Que evidentemente al principio no lo tengo, va a aumentar su concentración, ¿verdad? Hasta este valor, y C también va a aumentar. ¿Tá? Como acá tengo A y C, entonces esta suma que yo tengo acá, no, y dado que yo puedo distinguir solo C, me va a decir que tengo ahí algo de A también. ¿Tá? Entonces, vengo a los mecanismos que propongo. Entonces son estos, y en el primero digo, bueno, A se me descompone para dar B, y a su vez B se me descompone para dar A y para dar 2 de C, puede ser 1. En el siguiente caso puede pasar lo mismo, ¿sí? Pero en vez de generarme 2C se me genera 1, nada más. ¿Tá? Después, en el siguiente caso que propongo, digo, bueno, tengo 2 de A que se me generan B, y a su vez B me puede volver a dar A o darme C. Ahora C no vuelve a descomponerse en B. O puede pasar que A reaccione para dar B, y después B genere C, pero a su vez C genere B de nuevo. ¿Tá? Y el último, lo que me pasa es el caso similar al anterior, pero se me genera 12. ¿Tá? Entonces, bueno, ahora empezamos a ver, bueno, con los resultados que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Tá? Entonces, si nos paramos ahí, ¿tá? Y dado que tenemos los valores a tiempo infinito, ¿verdad? Que vamos a considerar, podemos calcularlos. Entonces, vamos a ver qué es lo que da. Yo voy a tener, en este punto, A en el infinito más C en el infinito me da un medio de A inicial. ¿Tá? Y yo sé que C en el infinito es un cuarto de A inicial. ¿Tá? Nada, acá despejo C, lo igualo, y me queda que A en el infinito es igual a un cuarto de A0. O sea que en el infinito tengo A. ¿No? Entonces, si alguno me quiere responder sería fantástico, si no, me quedo con que lo piensen. Yo con esta información, ¿tá? De que en el infinito tengo A, ¿podría descartar algún mecanismo de los que propongo ahí? ¿O no? Lo dejo unos minutos no, unos segundos, porque acá en Zoom es difícil, unos minutos. Y suponiendo que hicieran ese ejercicio, claro, ¿qué pasa? Si yo tengo A0, A infinito, ¿tá? Una cantidad de A inicial, evidentemente los casos en que tengo una reacción directa, no van a poder explicar lo que sucede. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en este caso que es más directo, ¿no? Tengo A que me reacciona a B y no puedo volver a tener A. Si yo lo estoy considerando en un tiempo infinito, ¿sí? Todo el A que yo coloco acá se me va a consumir, entonces no voy a tener A. Entonces, este y este caso ya lo descartamos, porque los datos experimentales no explican esto. ¿Tá? ¿Qué sucede acá? Y bueno, en realidad 2A se me genera B, B va a generar C, ¿tá? Pero este B en algún momento se me va a consumir todo. ¿Por qué? Porque me va a pasar a C, ¿sí? Y si bien parte me puede pasar a A, esto lo va a tirar, ¿verdad? Y en algún momento no voy a tener B y por ende no voy a tener A. Entonces lo descarto también. ¿Tá? Entonces descartamos esos tres. ¿Tá? Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos en el caso A y en el caso B, ¿sí? Que tenemos, podríamos llegar al infinito y que estén en equilibrio. Entonces voy a tener A y B. Y la única diferencia que yo tengo ahí es que se me genera en el primer caso 2 de C, ¿verdad? Y en el segundo caso 1 de C. ¿Tá? Entonces ahí, bueno, voy a tener que hacer un balance, ya que tengo al final a cuánto llego, ¿tá? Para ver con cuál de los dos me quedo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Tá? Entonces, llegamos que la concentración de B al final va a ser un medio de A, en realidad esto es porque lo tenemos en el gráfico. La concentración de C es igual a un cuarto de A inicial,
y la concentración de A, esto lo tenemos de gráfica también, y la concentración de A en el infinito es igual a 1/4 de A inicial, ¿tá? Que lo calculamos anteriormente. Bien, entonces hacemos el balance. Para el mecanismo A, fíjense, yo tengo A, ¿sí? B y 2C. ¿tá? Si yo me paro en qué se me descompone A, ¿sí? Voy a tener lo que corresponde a, lo que va a corresponder a la formación de B y lo que va a corresponder a la formación de C. ¿tá? Por eso acá, como se me generan 2C, entonces lo que me aportó A para eso va a ser lo que tengo de C sobre 2. ¿tá? Sustituyo, ¿sí? en cada uno de los términos de A, B y C, por lo que había determinado anteriormente, ¿verdad? Y llego a 7/8 de A inicial. Por ende, esto no estaría cerrándome. Entonces, voy al mecanismo B a ver qué es lo que pasa. Planteo lo mismo, ¿sí? Acá como se me genera 1 de C, es que planteo la concentración de C, y acá entonces sustituyo y llego al valor. ¿tá? Entonces puedo descartar uno, el A, el mecanismo A, y me quedo con el mecanismo B. ¿tá? Entonces, esto es una forma de ver desde el punto de vista experimental, ¿sí? cómo puedo quedarme con un mecanismo propuesto de muchos que propongo. ¿tá? Porque inicialmente uno propone muchos mecanismos para ver como por dónde puede ir, y bueno, y estos datos experimentales hacen que uno sepa que, a cuál atribuir, ¿verdad? Lo que está sucediendo. ¿tá? Y esto es como el mensaje. Los datos experimentales pueden dar información valiosa sobre la posibilidad de que un mecanismo sea aceptable o no. ¿tá? Nuevamente, si ustedes se enfrentan a un ejercicio, ¿verdad? Presten atención porque a veces en esos datos experimentales se guarda mucha información, más allá de los datos que son para el cálculo en sí, de la constante o del orden, lo que fuera, pero sí como que hay muchos datos ahí que son importantes. ¿tá? Bueno, muy bien, me voy a fijar la hora. Y en el chat no tenemos nada. ¿Alguno quiere hacer una pregunta de este ejercicio? Bueno, este último ejercicio tiene un par de variantes con respecto a lo que vimos antes. Es un ejercicio que trata de un mecanismo radicalario que no necesariamente cumple con las condiciones que vimos de los mecanismos anteriores. En el teórico también está muy bien explicado qué particularidades tiene, pero sencillamente lo que hay que tener en cuenta acá es que no se llega a una reacción global neta, sino que hay un periodo de iniciación, ahí se genera un radical y ese radical empieza a reaccionar, ¿verdad? Generando ciclos, ¿verdad? Y después se tiene un proceso de determinación. Lo que sí se cumple, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo presente, es que es un mecanismo propuesto, ¿tá? Y ese mecanismo propuesto va a estar formado por etapas elementales, ¿sí? Cada una de estas etapas que ahora vamos a ver son etapas elementales y yo puedo plantear las leyes de velocidad para cada una de ellas, ¿tá? Y lo otro que es interesante de esto, que yo puedo aplicar el concepto de que se me genere rápido, ¿verdad? Que se me genere lento ese radical, y como es muy reactivo, me reacciona rápido, ¿tá? Entonces yo puedo utilizar esa situación, ¿verdad? Para poder llegar a una ley de velocidad, ¿tá? Entonces, acá lo que vamos a hacer es aplicar de forma didáctica lo mismo que hicimos en las partes anteriores, en cuanto a determinar la ley de velocidad, qué consideraciones hay que tener y demás, y al final vamos a llegar a una conclusión que también es bastante interesante. Este es un ejercicio más que nada para que ustedes también puedan practicarse esto de llegar a la ley de la expresión, a la expresión de la ley de un mecanismo. Entonces vamos a leerlo. Dice, se ha propuesto el siguiente mecanismo para la formación de Fogeno. ¿no?
Entonces acá tenemos el cloro, que se descompone para generar radicales. Esta etapa es, si ustedes se fijan, es la inversa, ¿verdad? Tenemos los radicales para generar cloro. Después este radical reacciona con monóxido de carbono para generar el cloruro de carbonilo, el radical en realidad. Este intermediario de reacción puede descomponerse en cloruro, en radical cloro y en monóxido de carbono, y a su vez puede reaccionar con el cloro para darme el fogeno y el radical. ¿Está? Entonces dice, obtenga la expresión de la velocidad de reacción para la formación de fogeno utilizando la hipótesis de estado estacionario para los radicales. ¿Tá? O sea, utilizando esto de que se me consume rápido, se me genera lento, entonces su variación con respecto al tiempo es prácticamente cero. ¿Tá? En la parte B nos dice, bueno, obtengo una expresión simplificada a partir de la anterior, suponiendo que la reacción 4 es mucho más rápida que la 5. Esto es bastante similar a lo que hicimos en el ejercicio 1. O sea, vamos a tener una ley de velocidad bastante compleja, pero después, si nosotros empezamos a analizar las etapas, ¿verdad? Y en este caso nos dice, bueno, considere que sucede esto, a ver cómo es que queda esa ley de velocidad, si se puede simplificar o no. Y en la última dice, demuestra que se obtiene una expresión similar si se consideran las reacciones 1 y 2, 3 y 4 como equilibrios. ¿Tá? En el punto C va a ser interesante porque vamos a ver algo que hay que tener en cuenta cuando se resuelven estas, o sea, cuando se llegan a las leyes de velocidad. ¿Tá? Bueno, vamos. Como siempre, tenemos el mecanismo, nos dicen que tenemos que plantear la ley de velocidad del fogeno. ¿Tá? Acá, como ya nos están diciendo que quieren que se plantee la velocidad con respecto al fogeno, la planteo. ¿Tá? Esperen un poquito, acá. Entonces, si ustedes se fijan, solo se me está generando en esta etapa. ¿Sí? Entonces, como esto es una etapa elemental de un mecanismo de reacción, yo puedo plantear que la velocidad de formación del fogeno va a ser igual a K5 por cloro 2 por la concentración de este intermediario. El problema, ¿cuál es? Bueno, tengo un intermediario en la ley de velocidad, entonces tengo que encontrar una expresión que, para poder sustituirlo en la ley, ¿tá? Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora lo que hago es parar, esto es lo que dije anteriormente, ¿tá? Ahora lo que hago es pararme, ¿verdad? Frente a este intermediario, ¿verdad? Y ver dónde se me genera, dónde se me consume, para poder aplicar la hipótesis de estado estacionario. Y fíjense, se me genera en la etapa 3, ¿tá? Acá yo lo puse como positivo, ¿tá? Entonces voy a tener B3, tengo generación de ese intermediario, entonces va a ser K3 por CO por el radical. Recuerde, esto es una etapa elemental del mecanismo, por tanto los coeficientes coinciden con los órdenes. Después, en la etapa 4, se me va a estar consumiendo, ¿tá? Entonces voy a tener menos B4, ¿tá? Que va a ser igual a K4 por la concentración del intermediario, y después se me va a estar consumiendo en la última etapa, ¿tá? K5 por la concentración de ese intermediario por el cloro 2. ¿Tá? Sustituyo, ¿verdad?, las expresiones B3, B4, B5. Muchas veces les puede quedar más sencillo, ¿verdad?, plantear los términos con velocidad B3 así, y después llegar, y después sustituir. ¿Tá? Eso lo van a ver también en diferentes ejercicios, y eso es como le quede a ustedes cómodo. ¿Tá? Pero después, evidentemente, cuando llegan a la ley de velocidad, tienen que sustituirlos, ¿no? Entonces, sustituimos cada uno de los términos, ¿tá? Y lo que nos pasa acá es que, si bien yo puedo despejar la expresión de este radical, ¿sí?, me va a quedar en función del radical cloro. Nuevamente, es un intermediario, no puedo dejarlo en la ley de velocidad.
Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos paramos ahí, ¿tá? Nos paramos en el radical cloro y aplicamos lo mismo. Vemos dónde se consume, vemos dónde se genera, veo entonces las velocidades que lo están afectando, planteo el estado estacionario y trato de encontrar esa expresión. Y acá hay varias cositas que hay que tener en cuenta. Primero, vamos a identificarlo, ¿tá? ¿Dónde está, dónde se me genera, dónde se me consume? Se me genera entonces en la primera, se me generan 2, ¿tá? En la segunda se me consumen 2, en la tercera se me consume 1, en la cuarta y en la quinta se me generan 1. Entonces, fíjense que tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿verdad? Cuando plantee la expresión de la variación del radical con respecto al tiempo, ¿tá? Porque tengo en 5 eventos donde se me está o generando o consumiendo. Bien, entonces, vamos al primero. Acá se me está generando, lo pongo como positivo, porque estoy evaluando ahí la formación de ese radical. Se me está generando. Yo puse acá, vieron que cuando nosotros planteamos es 1 sobre coeficiente estequiométrico de la especie que estoy, de la variación, ¿no? De la especie que estoy estudiando con respecto al tiempo. En este caso, ¿tá? Yo tengo este 2 acá. Este 2, si solo lo evalúo en la 1, ¿verdad? Lo tengo que tener en cuenta. Por eso me queda 2K1 por la concentración de cloro. O sea, 2, porque es el coeficiente del cloruro, del radical cloro, ¿verdad? Por K1 por la concentración de cloro. Ah. En el segundo caso, que corresponde a esta reacción, ¿sí? Entonces yo voy a tener menos 2, ¿verdad? Por K2 por la concentración de cloruro por 2, al cuadrado, perdón. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tengo el coeficiente acá. El coeficiente me coincide con el orden, ¿tá? Entonces yo tengo que tenerlo presente acá. ¿Tá? Después me queda menos K3, ¿verdad? Porque acá tengo 1, entonces me queda menos K3 por la concentración del radical cloro por monóxido de carbono, ¿tá? Después se me va a generar acá 1, entonces me queda K4 por la concentración entonces del intermediario, de este intermediario, más K5 en esta situación, K5 por cloro por el intermediario. ¿Tá? Todo esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, del estudio anterior que hicimos, ¿verdad? Para el estado estacionario del otro intermediario, habíamos llegado que esto era igual a 0. ¿Tá? Entonces, si ustedes se fijan, son signos opuestos, ¿verdad? Para los mismos términos, y en este caso es como en el caso que vimos anteriormente en el segundo ejercicio, que lo sumo y me facilitan las cuentas en realidad. Entonces me queda que la variación del radical cloro con respecto al tiempo es igual a 2K1 por el cloro 2 menos 2K2 por el radical cloro al cuadrado. ¿Tá? Esto igual a 0 porque me dijeron que estaba en estado estacionario, lo cual es lógico. ¿Tá? Entonces llegamos a esta igualdad y ahora sí puedo sustituir, entonces, vos apoyar esta expresión, como la tenemos acá, y van a ver que no tengo ningún intermediario de reacción, entonces lo puedo sustituir. Entonces, llegamos a esto, ¿verdad? Las expresiones que tuvimos en cada una de ellas, sustituimos acá, ¿verdad? Y llegamos entonces a la expresión para este intermediario, ¿tá? Que era lo que teníamos que sustituir acá. Lo sustituimos y llegamos a esa ecuación, que vieron que es una ecuación en realidad bastante compleja, ¿sí? Para la formación del fosgeno, ¿tá? Pero me quedó todo en función de reactivos, ¿tá? Y de las constantes cinéticas, de las etapas que lo involucraban, ¿tá? Entonces, lo que nos decía el ejercicio que era, bueno, ahora que tienen esto, ¿tá? Lo que vamos a hacer es ver condiciones particulares, ¿tá? Para ver a qué ley podemos llegar, si podemos facilitar esa ley. ¿Tá? Entonces, lo primero que nos decían es, bueno,
que la reacción 4 era mucho más rápido que la reacción 5. ¿Tá? Y eso lo que nos habilita es a decir, bueno, que K4, ¿sí?, por la concentración de esta radical es mucho mayor que K5 por la concentración del intermediario por cloro 2, acá sencillamente despejo, o cancelo, perdón, ahí, entonces voy a llegar a esto, que K4 es mucho mayor que K5 por cloro 2. Y cuando venimos a la ley, ¿verdad? Esta es la ley que hallamos en la parte anterior, ¿verdad?, que era bastante compleja. Si nos fijamos dónde está K4 y K5, está en el denominador, ¿verdad? Tenemos una suma de K4 más K5 por cloro 2, y como llegamos a esta condición, ¿no?, de que K4 es mucho mayor que K5 por cloro 2, entonces puedo aproximarlo a K4 acá y llego a esta expresión, que si ustedes ven acá, si ustedes ven acá, esto, ¿verdad?, lo podemos agrupar en una constante global. ¿Tá? Entonces, a la hora de hacer los ensayos experimentales, ¿tá?, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Cuando determinen, cuando hacen los ejercicios de cinética formal, ustedes hallan una K. ¿Tá? Que esa K esté formada por otras K o lo que fuera, en realidad estrictamente en ese punto no lo ven. Entonces, lo que ustedes van a determinar es esto que tienen acá, ¿verdad? Una constante, ¿verdad?, por cloro 2 a la 3 medios por monóxido de carbono. ¿Tá? Ahora, si la situación no fuese esta, ¿tá?, y la situación fuese que se considere que la reacción 1 y 2 y 3 y 4 están en equilibrio, ¿tá?, ¿qué es lo que sucedería? Le está preguntando eso, ¿qué es lo que sucedería? ¿Tá? Entonces, acá lo que vamos a hacer es partir de la velocidad de cloro de formación de fosgeno, ¿tá?, para que no sea más sencillo. Entonces, nada, como hicimos hoy, ¿verdad?, esto va a ser igual a K5 por cloro por la concentración del intermediario. Como sabemos que la reacción 1 y 2, 3 y 4 están en equilibrio, vamos a ver que esas velocidades, o sea, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2, y como son etapas elementales, yo puedo saber la expresión de esas velocidades, y la etapa 3 y 4 también, ¿tá? Entonces lo puedo plantear. ¿Tá? Y fíjense, de la etapa 3 y 4 yo puedo encontrar la expresión para el intermediario. ¿Tá? Que nuevamente nos pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, tengo el intermediario de cloro, radical cloro, que tengo que encontrar la expresión. Acá sencillamente igualé porque estoy en equilibrio y puse la expresión de las velocidades. Entonces ahora me voy al dato de 1 y 2, ¿sí? Acá lo que hice fue sustituir nada más, ¿tá? Y hago lo mismo, bueno, sé que K1 por cloro 2, ¿verdad?, que es la primera reacción, es igual a K2 por cloro radical al cuadrado. Los dos se me fueron porque se me cancelaron ahí. ¿Tá? Entonces acá puedo sacar la expresión para este intermediario, ¿verdad?, que nuevamente me queda solo en función del cloro 2, y ahí puedo sustituir entonces, ¿verdad?, en la expresión del radical que lo hallamos anteriormente, o sea, sustitución de sustitución, ¿tá? Y ahí lo sustituyo en la ley de velocidad y llego a esta expresión, a esta que tenemos acá. ¿Tá? ¿Qué pasa? Nuevamente, yo acá tengo una ley de velocidad que quedó en función de los reactivos y en función de constantes cinéticas. ¿Tá? Cuando yo hago las determinaciones experimentales para poder verificar esa ley, en realidad llego a esta expresión. ¿Tá? Ahora, estas K, ¿verdad?, que habíamos hallado anteriormente, fíjense que acá les queda K5, K3 sobre K4 por la raíz de K1 sobre K-2, sobre K2, y, si me disculpan que vuelvo para atrás, acá le quedó otra expresión,
¿tá? K5, K3, K1, K2 y K4 en la K global. Entonces, si bien ustedes formalmente ven una ley que es similar, ¿no? Planteando una situación u otra, ¿tá? Lo que está sucediendo en sí es distinto, ¿tá? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿sí? Entonces, lo que les puse acá, no olvidar que a partir de una ley compleja se puede obtener una expresión simplificada, y eso es lo que habíamos visto anteriormente, y se puede obtener una expresión de la ley de velocidad similar usando dos hipótesis distintas. Acá hay que tener en presente, porque también lo van a ver más adelante en otros temas, ¿tá? Que uno puede plantear dos mecanismos y bueno, pero llegar a una ley de velocidad que es similar, ¿tá? Y ahí, o sea, tiene que recurrir a otros elementos como para poder decir si va a ser, si ese mecanismo transcurre de una forma u otra, ¿tá? No necesariamente solo con la ley de velocidad a veces alcanza para poder discriminar entre un mecanismo u otro, ¿tá? Bueno, chiquilines, ¿tienen preguntas sobre este último? ¿No? A ver en el chat, nada. Con esto terminamos los ejercicios de hoy, ¿sí? La clase que viene ustedes van a empezar con toda la parte de catálisis, ¿sí? Que se basa, va a utilizar mucho de esto, ¿tá? O sea que es recomendable que vean por lo menos los teóricos de mecanismos de reacción, como para poder aprovechar mucho más las clases de catálisis, ¿sí? Bueno, esperen que voy a dejar de grabar también.